En Paideia, en la semana 14, está la tarea académica 3. Las indicaciones están en este PDF y leamos qué dice. Dice, visualización avanzada y gráficos animados en Stata. Resulta que en este curso hemos visto las herramientas básicas de Stata, lo que sí o sí deberían conocer para luego su ejercicio profesional o para hacer investigación, pero Stata en realidad es enorme. Hay miles de comandos, inclusive hay comandos que son desarrollados por personas académicos, investigadores externos que no trabajan para Statacore. Nosotros dijimos que Statacore era la empresa que distribuía Stata y Statacore crea sus propios comandos, pero aún así hay personas adicionales, programadores, investigadores, que crean sus propios comandos y los ponen en Internet para que los demás lo usen. Así que hay muchos comandos, un montón, y por eso es que es evidente que luego cuando ustedes trabajen o hagan su investigación, sus investigaciones, vayan a tener que aprender esos comandos adicionales, ¿no? Y por eso es que ahora, en este tarea académica, van a tratar de explorar comandos externos, comandos nuevos. Evidentemente, esos comandos tienen su documentación, tienen sus ejemplos en Internet, pero ustedes tienen que explorar para realizar 4 gráficos para esa tarea académica 3. 2 gráficos tienen que ser gráficos animados. Resulta que en los últimos años se ha puesto de moda en R y en Python hacer gráficos animados, es decir, gráficos en formato GIF que se van moviendo. Por ejemplo, para ver la evolución de algún indicador en el tiempo, uno puede hacer un gráfico animado. Pero en realidad no es tan difícil hacer esos gráficos porque son solamente un conjunto de gráficos estáticos que se van luego colocando uno encima del otro. Eso es lo que hace en R los gráficos animados. Son un montón de gráficos estáticos que se van presentando uno detrás del otro. Igualito en Python, son un montón de gráficos estáticos que se van presentando uno detrás del otro, de modo que parece que están en movimiento. Y lo mismo se puede hacer en Stata. Entonces, utilizando la base que ustedes trabajaron en la tarea académica 2, pueden utilizar el mismo indicador que crearon en esa tarea o construir nuevos, pero siempre y cuando esos indicadores sean bien definidos y tengan coherencia económica y estadística, sean algo informativos. Con esos indicadores tienen que hacer 2 gráficos animados en Stata. ¿Qué gráficos? Cualquiera. La idea es que ustedes elijan algún tipo de información que sea relevante, que sea interesante presentar de forma animada. Y acá tengo algunos ejemplos, bueno, algunos links que les puede servir de ayuda. Veamos este primero. Acá, por ejemplo, hay un blog, bueno, un artículo del blog de Stata que dice cómo crear gráficos animados en Stata. Acá están creando el movimiento de una distribución en referencia a otra, como se dan cuenta. Y acá les da el código de cómo hacer eso. Y si se dan un poquito, si son un poquito eh, curiosos, se dan cuenta que acá lo que está sucediendo es utilizar loops. ¿Por qué utiliza loops? Porque como son gráficos, eh, como son un montón de gráficos estáticos que se van presentando uno detrás del otro, entonces lo ideal sería crear esos múltiples gráficos estáticos con un loop para no hacer un código muy extenso, ¿no? Entonces la idea es esa. Acá lo que le van a explicar a ustedes es que se crean muchos gráficos estáticos y luego una vez que uno tiene guardados todos los gráficos, los puede
los puede juntar para hacer un video, ¿no? Acá, por ejemplo, ha creado estos, ¿cuántos? 11 gráficos y luego los ha puesto en un formato video y al final es este gráfico, ¿no? Entonces, acá tiene un ejemplo, lo hace con distribuciones, con gráfico de distribuciones. Acá lo hace con primero un scatter plot, pero haciendo regresiones en diferentes ventanas de, de los valores de los pesos acá. Entonces también se puede hacer esto. Y como se dan cuenta, simplemente son muchos gráficos estáticos presentados uno detrás del otro que parece que se están moviendo, ¿no? Acá hay otro ejemplo con distribuciones acumuladas. También está el código acá. Entonces, esto les puede ser de ayuda. Otro link que he puesto acá es un PDF. Acá ustedes descargan, dice, produciendo gráficos animados en Stata sin tener que aprender software especializado. Descargan acá un PDF, pero unas diapositivas. A ver, veamos, no quiere descargar. Creo que es la memoria de mi computadora, pero debería descargar esto. Acá también les explica cómo hacer gráficos. En este caso, va a ser un gráfico que tiene que ver con, vamos a leer acá. En un segundo voy a habilitar el link. Creo que acá. Ya. Miren este video. Acá hay este gráfico que está presentándose acá, que tiene que ver con la evolución de indicadores de pobreza en diferentes países, pobreza y enfermedad y en diferentes países a lo largo del tiempo. Acá dice esperanza de vida e ingresos. Ese grafiquito que se está ahí moviendo mientras cambian los años, se puede hacer en diferentes programas y también se puede hacer en Stata. Entonces, este documento que les presenté hace un rato, este de acá, les explica cómo hacerlo en Stata. Entonces, también puede ser de ayuda para ustedes y se descarga de acá. Veamos otro link. Acá hay también creando gráficos de Stata en movimiento. Les explica cómo hacer un gráfico de líneas, en este caso sobre la evolución de la expectativa de vida en Estados Unidos desde 1900 hasta el 2000. Entonces también pueden tomar de referencia esto. Acá les explica cómo hacerlo. Veamos otro link. Acá dice creando gráficos de barras animadas en Stata. Acá está el código
Y básicamente el gráfico que están creando acá debe estar acá. También en este caso, es cambio en el tiempo, porcentaje de camas UCI ocupadas por pacientes de COVID en cada uno de los días, ¿no? Acá en diferentes territorios. ¿Cómo hacer ese gráfico? Acá está el código, así que también lo pueden tomar en cuenta. Veamos otro link. Acá dice cómo crear gráficos animados para ilustrar, bueno, acá efectos spillover espaciales. Pero está bien en Mapita, se puede hacer estos gráficos animados. Notar que acá está cambiando los colores y también está el código de cómo hacerlo en, en Stat. Bueno, acá ya le meto un poco de econometría, pero lo importante es la forma de cómo crear el gráfico. Entonces, esos son links que les puede servir de referencia para hacer gráficos. Tampoco espero que sean gráficos muy sofisticados. La idea es simplemente que aprendan a desarrollar esos gráficos con la misma base que utilizaron en la tarea académica número 2. Entonces, esa es la parte uno. Y la parte 2 también es hacer dos gráficos, pero con comandos externos utilizando la base del World Development Indicators del Banco Mundial. En un rato vamos a ver de qué trata esta base, pero acá quiero que utilicen comandos externos que no han sido creados por Statacorp, en particular los comandos creados por ese investigador que se llama Jack Nagby. Vamos a entrar acá. Él tiene su página web, es un investigador y él tiene paquetes, acá están, paquetes en Stata. La mayoría de ellos son para hacer gráficos avanzados. Por ejemplo, veamos alguno acá que sea interesante. Mm, mm, mm. Por ejemplo, un trimap, un poco lenta mi computadora. Entonces, es un paquete para hacer ese tipo de gráficos, trimap, que básicamente se utiliza para separar algún valor en diferentes categorías. Acá, por ejemplo, la población de los países de Europa. En esta página les enseña desde cómo instalar el paquete, también les enseña la sintaxis, la forma en la cual le dan la orden a Stata y les dan algunos ejemplos de cómo aplicar ese comando. Miren que hay varios ejemplos. Stata Corp no ha creado ningún comando para hacer estos gráficos, sino que un agente externo, una persona externa, ha creado el paquete que logra hacer este tipo de gráficos. Veamos otro. Acá, un gráfico que acá le llama Spider. Este gráfico de Spider es básicamente para ver diferentes dimensiones. Acá dice soporte económico, soporte del gobierno,
viajes internacionales, escuelas cerradas, política de vacunación. Está tratando de comparar países en diferentes indicadores. Acá también les da cómo instalar el paquete, les da la sintaxis y les da ejemplos de la aplicación. Un montón de ejemplos, ¿no? Veamos otro. Creo que, a ver, vemos este, el Van Plane. Este grafiquito sirve para ver cómo cambian de posiciones en el tiempo los indicadores por países o por regiones, ¿no? Por ejemplo, a este lado podría poner el ranking, primero el país con más muertes por COVID, el segundo país con muertes de COVID y así ponerlos en orden y ver cómo evolucionan por mes. Seguro, acá el primer país está en primer lugar en varios periodos y luego cae en segundo lugar y luego se mantiene en segundo lugar. El que empezó como segundo lugar se mantiene dos periodos en segundo lugar y luego pasa a primer lugar. Para eso sirve este tipo de, de gráficos, para ver en el ranking cómo van cambiando de posición las unidades, los países, los individuos. También les da cómo instalarlo, les da la sintaxis y les da ejemplos. Acá, por ejemplo, está ranking, ¿no? Acá es un ranking de qué, no me dice de qué es, pero acá el primer lugar inicialmente es Estados Unidos. Se mantiene Estados Unidos en el primer lugar desde 1990 hasta el 2000 y luego cae en segundo lugar. China en el 90 estaba en segundo lugar y luego pasa a primer lugar. Acá este verde, India, empieza en el octavo lugar en 1990 y luego pasa a tercer lugar en el 2020. Y tienen más ejemplos, muchos más ejemplos de aplicaciones de este gráfico, ¿no? Entonces, este investigador tiene varios paquetes también para hacer mapas directamente, así que pueden utilizar cualquiera de ellos. Creo que hay algunos que no están disponibles, por ejemplo, este no está disponible, pero la mayoría de estos está disponible. Pues con eso, la idea es que exploren al menos uno de estos y con eso hagan dos gráficos. Regresemos acá. ¿Y qué deben presentar? Bueno, tienen que presentar un PDF explicando los indicadores que han creado, explicando los gráficos que han generado e interpretando un poquito lo que han encontrado en los gráficos. Por ejemplo, se han hecho este gráfico de, de Van Plane, interpretar qué se está presentando. No estamos presentando la evolución de tal variable y esto nos hace pensar de que tal país ha tenido un mejor desempeño, tal país ha tenido un rezago, explicar un poquito en términos económicos que han encontrado ahí. También el do file lo presentan y como al igual que las demás tareas, un video corto de 15 a 20 minutos que debe contener la definición, la fórmula, el universo y la unidad de análisis de los indicadores que van a presentar. Tiene que explicar el código, desde cómo procesaron los datos, cómo construyeron los indicadores, cómo instalaron los paquetes, cómo hicieron los gráficos. Luego deben presentar los gráficos y luego interpretarlos, ¿no? ¿Qué patrones observan en los gráficos? ¿Qué tendencias hay entre años, regiones, países? ¿Y qué explicaciones o hipótesis se derivan de esos resultados? ¿No? Entonces, básicamente, eso es todo. Son solamente cuatro gráficos, notar, dos gráficos en la parte uno y dos gráficos en la parte 2. En la parte uno utilizan la misma base que utilizaron en la tarea académica 2, así que ya tienen ahí armado
su, su base, hayan limpiado su base, así que solamente queda aprender un poquito de cómo hacer los gráficos animados. Y en la parte 2 utilizan esta base que se llama el Word Development Indicators, que en un rato les voy a enseñar a utilizar. Hasta ahí, chicos, preguntas. ¿Ninguna pregunta? Bueno, los grupos pueden ser los mismos, pueden cambiar de grupo, pero siempre como máximo cuatro integrantes. Dice cuatro integrantes. Y tienen hasta el 28 de noviembre a medianoche para entregarlo. Entonces tienen 9 días, 9 días para entregar la tarea. Y solamente uno de los integrantes lo debe subir a Paideia, de modo que yo no me equivoque. Si suben dos, tres, voy a equivocarme. Así que solamente uno lo sube. Y no se olviden poner los nombres de los integrantes en su entrega. En el PDF pongan el nombre de los integrantes. ¿Qué más? Creo que eso es todo. ¿Tienen preguntas, chicos? Ok, entonces, ahora vayamos a aprender qué es esta base de datos Word Development Indicators. Vamos a ir acá al buscador y vamos a poner Word Development Indicators. Y ahora me sale la página del Banco Mundial, así que entramos acá. Resulta que de estas, bueno, el Banco Mundial hace varias décadas se dio cuenta que habían información no comparable entre países. Los países hacían sus cálculos de indicadores de forma distinta, entonces uno no podía comparar a qué país le iba mejor y a qué país le iba peor en el mundo. Por ejemplo, en el caso de la anemia, hay muchas formas médicas de medir la anemia. Hay diferentes tests para medir la anemia y también diferentes criterios para determinar si una persona tiene anemia o no. Entonces, había países que medían la anemia con un criterio médico, otros con otro criterio o con otra herramienta, y salían indicadores totalmente distintos o conclusiones totalmente distintas.
Por ejemplo, acá en Puno, hace un tiempo, dos grupos de investigadores midieron la anemia con diferentes métodos. Con un método salía que la anemia en Puno era el 13%, con otro método la anemia salía del 87%. Notar que la diferencia es abismal y eso es porque las herramientas, el método, el criterio para medir la anemia era muy distinto y eso era muy común hace varias décadas entre países. Y no solamente en variables sobre salud, sino también en variables inclusive sobre macroeconomía, variables sobre, sobre contaminación, sobre un montón de temas. Y por eso el Banco Mundial tuvo la idea de centralizar los datos de todos los países del mundo, o casi todos los países del mundo, y estandarizar su medición. Es por eso que el Banco Mundial siempre está acompañando a los institutos de estadística e informática de cada país en la creación, en la medición de sus indicadores. Y una vez que ayuda a cada país, mucha de esa información la lleva a esta página para que sea presentada y se pueda trabajar con ella. Entonces vamos a abrir, no sé por qué no abre. Bueno, sigue cargando, ¿no? Bien raro que demore tanto. A ver, déme un segundo para que cargue.
Bien raro que se quede esa página. Entonces vamos a ver esto al final de la clase, porque estoy intentando y no entra. Entonces, esto lo vemos al final de la clase. ¿Ya? Entonces, dejemos pendiente esto del Work Development Indicators. ¿Sí? Ahora sí, vayamos a avanzar donde nos quedamos la clase pasada. La clase pasada estuvimos en lo siguiente. Estábamos en ese do file y nos quedamos en el módulo sumario. No habíamos abierto el módulo sumario y habíamos explicado que el módulo sumaria venía con un montón de PDFs adicionales, venía con un do file donde se creaban las variables de ingresos, tipos de ingresos, también de gastos, tipos de gastos, separado en diferentes categorías, en diferentes tipos. Y también había dos bases adicionales cuando descargábamos la sumaria, una que era el deflactor espacial y otro el deflactor temporal. Y explicamos cómo se utilizaba, qué diferencias había con los diferentes valores que aparecían ahí. Entonces, dicho eso, ahora sí abrimos la base de datos de la sumaria y tenemos esto, ¿no? Ya hemos explicado en otras sesiones el contenido. Acá tenemos la línea de pobreza monetaria. Vamos a poner acá. Si yo busco en internet cuál es la línea de pobreza, vamos a buscar acá. Línea de pobreza monetaria en Perú. Y me sale que la línea de pobreza monetaria en el Perú es 454 soles al mes. Entonces, eso debería estar reflejado en esta variable que es línea de pobreza. Hagamos a ver un tabulate de esa línea de pobreza y me sale que hay muchas líneas de pobreza. Hay una línea de pobreza de 316 soles, otro de 317, inclusive hay una línea de pobreza que llega a 559. ¿Por qué si en los reportes del INEI me aparece que hay una línea de pobreza única, en la base de datos del INEI me aparecen muchas líneas de pobreza? Veamos. Primero veamos qué es la línea de pobreza. La línea de pobreza es el valor de la canasta básica alimentaria y no alimentaria. El INEI tiene una lista de productos alimentarios y no alimentarios que deberían ser indispensables para que una persona viva dignamente. Entonces, en esa canasta está, no sé, papa, arroz, leche, los demás productos alimentarios y también está, no sé, jaboncillos, vestimenta, transporte, alquileres, todo eso sumado sale 454 soles al mes por persona. Sin embargo, esos 454 soles es a precios de Lima metropolitana. Y nosotros ya dijimos que los precios varían a lo largo del territorio y por tanto ese 454 soles de Lima es distinto o no vale lo mismo en otros territorios del Perú. Y por eso es que cuando yo entro acá en la base de datos me aparecen muchas líneas de pobreza. La que más se acerca al valor de 454 debe estar por acá, 454. Este de acá deben ser los que viven en Lima metropolitana, por eso el valor es muy cercano, 500, 454. Y los demás deben ser hogares que están en otras partes del Perú. Entonces, por eso que acá en la base de datos hay diferentes valores. No es que sea otra línea u otro valor de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, simplemente que es el valor de Lima, de la canasta en Lima, actualizada según el territorio donde vive la persona. También está la línea de pobreza extrema, que es el LIMPE.
El INPE es la línea de pobreza extrema, que es el valor de la canasta solamente alimentaria. Lo que necesita una persona la que necesita una persona consumir para mantenerse con vida durante un mes. Esa canasta se calcula con criterios médicos. Según los médicos, hay una cantidad de carbohidratos, de alimentos, de calorías, perdón, una cantidad de calorías que la persona debería consumir para mantenerse con vida. Entonces, lo que hace el INEI es agarra esa cantidad de calorías, va a los mercados, busca los productos que la gente normalmente compra y ve cuánto costaría en alimentos lo necesario para alcanzar esa cantidad de calorías mínimas para vivir. Y según los reportes del INEI, ese valor es 256 soles por persona al mes. Entonces, con 256 soles por persona al mes, uno podría sobrevivir en términos de alimentación. ¿Eso cuánto es al día? Dividamos entre 30. 8,53 ¿no? Es bien poquito. Evidentemente no es una alimentación totalmente deseada, solamente lo necesario para sobrevivir. Entonces, esa es la línea de pobreza extrema. Y si hacemos un tabulate de esa línea de pobreza extrema, me aparecen varios valores. ¿Por qué varios valores? Porque ese valorcito que aparece acá, 256, es el valor de la canasta alimentaria en Lima Metropolitana, que si lo actualizamos a otros territorios, si lo deflactamos a otros territorios del Perú, cambia, y por eso acá hay varios valores. 256 debe estar por acá más o menos. Entonces los demás seguro son personas que están en otros territorios, en otras partes del Perú. Por eso el valor cambia. Además de esas dos líneas de pobreza, aparece otra línea que acá se llama línea V, que es la línea de vulnerabilidad a la pobreza. Esta variable no aparece en todas las ENAUs de todos los años, recién aparece desde hace algunos años. Resulta que el Perú ha logrado reducir la pobreza rápidamente en las últimas décadas, pero existe un grupo de personas muy grande, un grupo grande de personas, que a pesar de que no es pobre, su probabilidad de caer en pobreza es muy alta, muy, muy alta. Es decir, si este hogar que es no pobre sufre algún tipo de evento inesperado, va a caer sí o sí a pobreza. Por ejemplo, si sucede el fenómeno del niño, es muy probable que los hogares caigan en pobreza. Si el principal proveedor de dinero en el hogar fallece o se enferma, el hogar va a caer en pobreza. Si hay una inundación, un terremoto, el hogar va a caer en pobreza. Si algún miembro del hogar se queda desempleado, es muy probable que el hogar caiga en pobreza. Entonces, esa probabilidad alta de caer en pobreza, a pesar que no es pobre, se llama vulnerabilidad a la pobreza. Y la idea de las políticas públicas no solamente es sacar a las personas de la pobreza, sino asegurar que no regresen a la situación de pobreza. Y por eso es que se saca una línea de pobreza. Pasada esa línea de pobreza, la persona tiene muy pocas probabilidades de caer de vuelta en pobreza. Y ese valor, como se dan cuenta, más o menos está entre 700 soles. Varía un poquito dependiendo de las características del hogar. Entonces, eso. Esas tres líneas, línea de pobreza extrema, línea de pobreza y línea de vulnerabilidad de la pobreza, ayudan a generar esta variable de pobreza y esta variable pobreza V, que es vulnerabilidad de la pobreza. Entonces, veamos, este hogar uno yo tengo acá que al año tiene gastos 34.188.219 soles. Voy a poner en mi calculadora.
34.188.19 soles. Esos son los gastos totales de este hogar mensualmente. Su gasto del hogar es 2.849, que parece bastante, ¿no? Al mes. Pero si el hogar es de una sola persona, es bastante, ¿no? Pero si el hogar es de 10 personas, en realidad sería bien poquito, ¿no? Entonces hay que dividir eso entre la cantidad de miembros del hogar para ver ese gasto mensual en términos per cápita. O sea, acá tengo que son dos miembros del hogar, así que divido eso entre dos y me sale que es 1.424 soles. Ese sería el valor del gasto per cápita mensual. Y ese valorcito, que es 1.424, es mayor a la línea de pobreza extrema, así que no es pobre extremo. Es mayor a la línea de pobreza general, así que no es pobre, por eso acá aparece no pobre. Y es mayor a la línea de pobreza, línea de vulnerabilidad a la pobreza, así que no es vulnerable, ¿no? Entonces, con eso se determina pobreza y la vulnerabilidad. Recordar, ya lo dije antes, estas variables no son variables de autorreporte, sino son variables que el INEI calcula a partir de las características de la persona, del hogar, perdón, en este caso, según su gasto, que se compara con la línea de pobreza. Veamos otro ejemplo. Veamos este hogar que está en la línea 19. Este hogar de la línea 19. Yo veo que su gasto anual es 13.948.679. Mensualmente, el gasto del hogar sería 1.162 soles, que suena regular, pero depende de cuántos miembros hay en el hogar. Veo que hay tres miembros. Divido esto entre tres y me quedaría 387 soles. Eso sería el gasto per cápita mensual en este hogar. Y ahora lo comparamos con las líneas que están acá. Primero, línea de pobreza extrema es 284, pero es 248. El hogar tiene un gasto de 387, que es mayor a esta línea de pobreza, así que no es pobre extremo. La línea de pobreza general es 408. Este hogar gasta menos que eso, así que sí es pobre, pero es pobre no extremo. Y acá aparece pobre no extremo. Y bueno, en vulnerabilidad también aparece pobre no extremo, porque la categoría de vulnerabilidad solamente es para los que no son pobres, ¿no? Veamos otro ejemplo. Vamos a buscar este hogar, por ejemplo. Este hogar me dice que gasta al año 17.515.348 soles. Mensualmente sería 1.459 soles lo que gasta. Y para saber los términos per cápita, dividido entre la cantidad de miembros, que son cuatro, según lo que veo acá. Este hogar tiene un gasto per cápita mensual de 364. Y comparemos eso con las líneas de pobreza. Acá está la línea de pobreza, 248. Este hogar gasta más que esa línea de pobreza extrema, así que es pobre, es no pobre extremo. Acá la línea de pobreza es 408. El hogar gasta menos que eso, así que sí es pobre, pero no extremo. Acá aparece pobre no extremo. Y bueno, no es vulnerable porque es pobre, pobre no extremo. Entonces, así es como se determina la condición de pobreza de los hogares. Notar que la pobreza se determina a nivel de hogares, no a nivel de personas. Lo que sucede es que
A cada persona, miembro del hogar, se le asigna la categoría de pobreza del hogar. Entonces, no puede haber una persona pobre en el hogar y en el mismo hogar una persona pero no puede haber dentro del hogar un pobre y uno que no sea pobre. Todos del hogar deben ser pobres o no pobres. Todos tienen la misma categoría de pobreza dentro del hogar. También recordar que la pobreza se calcula por gastos, no por ingresos. Los gastos determinan de forma más precisa la condición de vida de las personas, porque es finalmente el gasto lo que les provee de alimentos y no alimentos. Los ingresos en realidad están un paso detrás del gasto, así que no necesariamente hay hogares que gastan muy poco y tienen ingresos muy altos, y al revés también. Hay hogares que tienen gastos altos e ingresos bajos, probablemente porque tienen riqueza o porque tienen ahorros. Entonces, no necesariamente ingresos y gastos están correlacionados al 100%, así que en el caso peruano, la mejor forma es medir por el gasto, también considerando que los ingresos son más variables que los gastos. Si yo mañana me quedo desempleado, mis ingresos van a ser cero, pero eso no va a hacer que me vuelva pobre de un momento a otro, porque probablemente tenga ahorros, probablemente tenga algún tipo de soporte adicional que haga que mi consumo, que mi gasto no caiga a cero, ¿no? Mi ingreso puede caer a cero, pero mi gasto no va a caer a cero. Entonces, por eso es que se mide desde el lado del gasto. En el caso del Banco Mundial, que no pudimos abrir la base hace un rato, luego lo vamos a abrir, el Banco Mundial no mide la pobreza por gasto, sino mide la pobreza por ingreso. Y eso porque eh, no es posible hacer comparables los gastos entre países. Notar de que acá la pobreza que se mide por gasto utiliza la línea de pobreza, que es una canasta de alimentos y no alimentos, y esa canasta es muy distinto entre países, ¿no? La canasta en Perú seguro tiene mucha papa, arroz, pollo. La canasta de Argentina quizás tiene más carne y menos pollo. La canasta de alimentos de Estados Unidos seguro tiene más productos como salchichas o tomates pequeños. No sé. Entonces, cada país tiene diferentes canastas de alimentos y no alimentos porque las preferencias de las personas son distintas entre países y además la oferta, la disponibilidad de alimentos es distinta entre países. Entonces, no sería justo comparar pobreza a nivel de gasto cuando las líneas de pobreza entre países se calculan o son compuestas por diferentes productos, ¿no? No tiene mucho sentido. Y además, eh, el gasto también depende mucho de las características de los hogares. Hay hogares, bueno, hay países donde los hogares suelen ahorrar mucho y otros donde no ahorran mucho. Entonces, en el caso del Banco Mundial, mide la pobreza a nivel de ingresos, porque los ingresos son más estándar, ¿no? Es más fácil medir los ingresos. Creo que ahorita son $3 al día que pone el Banco Mundial para que como línea de pobreza de este lado del ingreso. Vamos a ver en un rato eso. Listo. ¿Qué más? Bueno, eso es lo que me faltaba contarles acá de esta base de datos. Ya hemos conversado de esto de acá. Esta variable de estrato social aparece también desde hace pocos años. Los estratos sociales son solamente determinados para los hogares urbanos, no para los hogares rurales. Notar que cuando son rurales solamente aparece rural y cuando son urbanos los categoriza de categoría A la E. No se usa mucho esta variable, pero de todos modos, para que sepan que solamente está disponible para los hogares urbanos. Ok, entonces con eso creo que terminamos esta parte de la sumaria.
Veamos, cuando ustedes ven reportes de la tasa de pobreza o la incidencia de pobreza, normalmente se presenta como porcentaje de personas, no como porcentaje de hogares, pero la base de datos sumaria está a nivel de hogares. Entonces hay que transformarlo a nivel de personas. Veamos qué sucede si yo solamente hago un tabulate con el factor 0,7. El factor 0,7 es el factor que aparece en este módulo, así que es un factor a nivel de hogares, porque la base, este módulo está a nivel de hogares. Entonces acá podría leer de la siguiente forma. El 4,32% de los hogares peruanos es pobre extremo. El 17,53% de hogares peruanos es pobre no extremo. El 78,15% de hogares peruanos es no pobre. Entonces, esos son porcentajes de hogares. Pero en los reportes no aparecen porcentajes de hogares cuando dan datos de pobreza, sino porcentaje de personas, ¿no? De la población. Y por eso es que acá estamos agarrando el factor de hogares y lo multiplicamos por la cantidad de miembros del hogar. Y esa multiplicación nos va a generar un factor a nivel de personas, porque estamos multiplicando el factor de hogares por la cantidad de personas dentro de cada hogar. Entonces multiplico eso y este factor nuevo lo utilizo para hacer mi tabulate y ahora ya puedo leer estos porcentajes como porcentaje de personas. Acá sería el 5,5% de la población peruana es pobre extremo, el 22,07% de población peruana es pobre no extremo, el 72,42% de población peruana es no pobre. Notar que sale un poquito distinto esta tabla que está a nivel de hogares y esta tabla que está a nivel de personas. Acá sale 4%, acá 5%, acá sale 17, 22, 78, 72. ¿Cuál de los dos presentar? En realidad, los dos nos dan información distinta, ¿no? Esto es porcentaje de hogares pobres, o según condición de pobreza, y esto es porcentaje de personas según su condición de pobreza. En los reportes oficiales, las noticias normalmente nos dan esto que es al nivel de personas. Listo. Ok, estoy preguntas, chicos. Todo lo demás ya lo expliqué en algún momento. Acá está que hay diferentes líneas de pobreza extrema, hay diferentes líneas de pobreza general, así que ya está. Ahora vayamos al módulo equipamiento del hogar. Vamos de vuelta al INEI, microdatos INEI. Estábamos trabajando con la ENAO del 2024 y vamos a descargar el módulo equipamiento del hogar que está acá, el 18. Lo descargo. Esto es un módulo particular, así que por eso lo voy a explicar. Ya, acá está. Entramos, acá está la base, y como siempre, viene acompañada de la ficha técnica, el diccionario, del PDF que explica las definiciones monetarias y la parte del formulario de donde salen la información de este módulo. Entonces, estas preguntas, que solamente es una página,
una cara, son las que van a nutrir información para este módulo. ¿Qué dice acá? Su hogar tiene radio, TV a color, TV blanco y negro, equipo de sonido, DVD, videograbadora, computadora, laptop, plancha eléctrica, licuadora, cocina a gas, cocina a querosene, refrigeradora, congeladora, lavadora de ropa, horno microondas, máquina de coser, bicicleta, auto, camioneta, motocicleta, triciclo, mototaxi, camión, tablet, otros. Además de que te preguntan si tienes o no tienes, cuántos tienes, cuántos tienes de cada uno de ellos, para qué los usa solamente para uso del hogar, para trabajo o para ambos. También pregunta en qué año lo compró, en qué mes lo compró y también te preguntan cuánto costó y si usted quisiera comprar el bien en las mismas condiciones, ¿cuánto le costaría? ¿Por qué es necesario esas dos preguntas? Porque el bien pierde valor en el tiempo, ¿no? Esto sería cuánto tú pagaste en el pasado y cuánto costaría ahora, dado que ya se ha depreciado, ya ha perdido valor. Entonces, también está el monto actual, según sus condiciones actuales de ese bien. ¿Por qué este módulo es importante? Resulta que si bien es cierto, la pobreza es un buen indicador para determinar las condiciones de vida de las personas, eh, otro indicador importante es la riqueza. La riqueza es un indicador también de bienestar, de condición de vida, que es inclusive un poquito mejor en caso de estudiar el largo plazo. Los gastos, los ingresos en el corto plazo pueden variar, pero la riqueza suele ser un poco más estable, ¿no? Entonces, para medir la riqueza, se suele considerar bienes duraderos en el tiempo, bienes que no se compran todos los días o no se compran todos los meses, todos los años, sino que se compran unas cuantas veces a lo largo de tu vida. Por ejemplo, un auto, probablemente vas a comprarlo cada 4 o 5 años o 10 años, inclusive más años, ¿no? Una, una radio, un televisor, una computadora, no lo compras todos los días, sino lo compras cada 5 o 6 años. Entonces son bienes duraderos que aportan a tu riqueza, a tu acumulación de riqueza. Entonces, para aproximarnos a la riqueza está este módulo. Seguro, hace un año ustedes escucharon que había varios economistas que se estaban peleando en Twitter, en los medios de comunicación, en algunos foros de economistas, porque había una discusión de cómo medir la desigualdad. La desigualdad se puede medir desde el lado del ingreso, pero también desde el lado de la riqueza. Entonces, salió hace algunos años, hace un año, salió un portal de internet que calculaba la desigualdad para todos los países, para cada país, según los ingresos. Y se volvió una página, una fuente de información bastante interesante porque hacía comparable la desigualdad entre países, ¿no? Algo que no se había podido hacer con mucha rigurosidad académica antes. Pero ahí salieron las personas a criticar el trabajo porque la desigualdad de ingresos no es teóricamente un buen indicador. Mejor sería la desigualdad de riqueza. Pero el problema es que definir qué es riqueza, tener una buena medida de riqueza, es bien difícil. Es mucho más complicado que medir la desigualdad a nivel de ingresos. Entonces hubo una discusión ahí. En el caso peruano, uno podría calcular la desigualdad de riqueza utilizando este módulo de acá. Entonces vayamos al módulo, vamos a abrir
esta base de datos. Ya está. Cuando abro la base de datos, lo primero que me debo fijar siempre es a nivel de qué está. Cada fila qué es. Una persona, un hogar, una vivienda. ¿Qué es? Veamos, acá está el código de conglomerado, el código de vivienda, el código de hogar, y no veo que haya un código de persona, no hay código de persona, así que sospecho que es una base a nivel de hogares, ¿no? Que hay código de conglomerado, vivienda y hogar. Veamos con el duplicate si es cierto, vamos a poner, quiero ver si hay duplicados, considerando los códigos de conglomerado, vivienda y hogar. Si está a nivel de hogares, me va a salir que no hay duplicados. Veamos. Y me sale que hay muchos duplicados. Hay 28 duplicados o 28 copias para cada uno de los hogares. ¿Qué sucede? Si yo veo acá un poquito a detalle, estos hogares que esas filas que estoy seleccionando son el mismo hogar, ¿no? Todos estos 28, tienen el mismo código de conglomerado, el mismo código de vivienda, el mismo código de hogar. Así que estas 28 filas corresponden al mismo hogar. Pero acá me dice que esta fila uno es sobre la radio del hogar, esta fila 2 es sobre el TV a color del hogar, esta fila 3 sobre la TV a blanco y negro del hogar. Entonces, cada fila no es un hogar, sino cada fila es un equipo del hogar. Esta fila es la radio del hogar uno, de la vivienda 3, del conglomerado 15009. Esta fila es el TV a color del hogar uno, de la vivienda 13, del conglomerado 15009. Esta fila es el auto o camioneta de el hogar uno, la vivienda 13, del conglomerado 15009. Entonces, este módulo es particular porque es uno de los pocos que no está ni a nivel de hogar, ni de vivienda, ni de personas, sino está a nivel de otra cosa. En este caso, a nivel de equipo del hogar. Entonces, es bastante interesante. Miren, por ejemplo, acá dice, este hogar tiene este TV a color que lo compró en el 2018 y lo compró a cuánto. Vamos a ver cuánto compró. ¿Cuál es la variable de cuánto le costó? Le costó 2.509 en 2018. Acá dice, si usted quisiera comprar el mismo bien en las mismas condiciones que lo adquirió, y acá le da el valor imputable